Hola amigos, bienvenidos a Iberica Overland. Hoy es un día muy especial, estamos súper emocionados porque por fin vamos a rotular la Ford Ranger. Como muchos sabéis, la Ford Ranger es el modelo más básico, es un modelo casi digamos industrial y bueno, pues tenía esa pinta de furgoneta, como mucho decir, de Iberdrola, de pick-up de trabajo. Bueno, no es muy atractiva, entonces bueno, vamos a intentar solucionar esto, vamos a darle nuestra imagen, vamos a intentar hacerla un poquito más atractiva, más vistosa. Así que estamos aquí en Distripaper, la empresa de nuestro amigo Quique, que además también, aparte que se llama como yo, tiene una Ford Ranger también. Así que nada, nos va a echar una manita y bueno, vamos a ver lo que han preparado, el diseño, y vamos a montarlo paso a paso y lo vamos a enseñar. Venga, vamos. Pues hay dos formas de hacer vinilo, ¿vale? Tenemos vinilo de color, que ya viene de fábrica con sus colores, y vinilo blanco, que se imprime con el diseño que sea, como es el caso, ¿vale? El vinilo blanco se puede hacer lo que queramos con ello, se imprime en una máquina de bobina, que ahora os la enseñamos, y luego nosotros lo que hacemos es darle un laminado encima para hacer la protección. De esa manera facilitamos la colocación, aumentamos la durabilidad y además le añadimos una capa de protección al vehículo. O sea, que eso está impreso como en una impresora, vamos. Como una impresora, pero va en rollo, entonces podemos hacerlo de la medida que queramos. ¿Y cómo va el RGB, CMYK? CMYK, siempre CMYK. Lleva 8 líneas de color, las 4 estándar y 4 ligeras, para darle una profundidad de color más grande y poder jugar más con los colores y dar una precisión más en el color. Tiene la limitación, por ejemplo, que no puedes conseguir efectos especiales, como llevan los vinilos de color hechos de fábrica, como los de 3M, que pueden ser mates o a lo mejor un efecto holográfico metalizado. Pero bueno, para la gente normal ese tipo de vinilos tampoco aportan mucho, entonces lo interesante es poder hacer esto, poder imprimir lo que quieras. Se imprime por segmentos. Cuantos más segmentos, más fácil la colocación, pero también depende del diseño. En este caso vuestro diseño es bastante sencillo, porque podemos dividirlo en lateral en dos segmentos, un segmento independiente para la cola y un segmento independiente para lo que es el bloque de puertas. Luego el capó también es muy sencillito, que lleva ahí un parasol prácticamente, o sea, para evitar el reflejo. La parte más compleja va a ser la puerta de la caja, porque lleva más curvas, aún así es una parte sencilla, pero más compleja porque va en masa. Ahora lo veremos cuando lo coloquemos. Genial. Bueno, venga, vamos allá. Venga, al lío. Eso es lo que me asusta a mí cuando ves las arrugas y lo levantan, pero... Eso es lo que te decía. Claro, este material es especial para eso. Esto es específico para acá. Es reposicionable, lo puedes pegar y despegar todo lo que necesites. Y luego tiene un tiempo de curado, que es cuando se fija al O sea, que ahora al cuando tú vehículo. lo pegas la primera vez no está pegando del todo, digamos, Claro, ¿no? ahora mismo tú despegas todas las veces que quieras. Ya. Entonces fija ya con el tiempo, calor y tiempo. Los vinilos de coche a veces puede parecer muy caro, ¿vale? La cosa es que el propio vinilo en sí no es un producto caro, es un producto relativamente económico. Lo que pasa es que un vinilaje requiere muchísima mano de obra, aquí lo estáis viendo, para cada paño. El detalle ya luego lo puede hacer una sola persona, pero que la colocación inicial de cada paño para evitar las arrugas lo tienen que hacer de 3 a 4 personas. En los cambios de color integrales, como puede ser un techo, para poner un paño de techo, hace falta una persona en cada esquina y luego una persona que se encargue de colocarlo en la posición. O sea, son 5 personas, es un montón de mano de obra. Claro, y eso al final es lo que sube mucho el precio. Mucha mano de obra, muchas horas, al final... Exacto. Y los 5 tienen que saber. Claro. No puedes poner a alguien que no sepa, porque entonces con que uno de los 4 de los 5 no sepa, ya no te encaja el paño por ningún sitio. Más horas. Exactamente. Y una vez está puesto y ya ha curado el adhesivo,
ya no se puede retirar. Si lo retiras es para tirar, con lo cual nosotros siempre tenemos un segundo set por si hay alguna pieza que sale mal, poderlo hacer en el momento, porque la impresión y el laminado que le damos luego de protección lleva por lo menos 24 o 48 horas de fabricación, con lo cual tenemos un segundo set preparado por si alguna pieza se estropea, poderlo hacer en el momento y no tener que dedicar a horas adicionales, tener que hacer al cliente volver a venir. Es que no es lo mismo hacer a lo mejor en un color solo, ¿no? Que eso lo puedes sacar en un momento, que tener que volver a imprimir esto, ¿no? Exacto, es lo que os comentaba al principio, que los vinilos, los que vienen de fábrica ya con color dado, ese tipo de vinilos puedes tener el rollo y si necesitas cortar un cacho, pues lo cortas en el momento, eso no hay ningún problema. Es más difícil de poner un vinilado integral para un cambio de color porque tienes que desmontar piezas, que si las manetas, que si algunas coberturas de las carrocerías o embellecedores. Pero en general es más fácil de colocar una vez has puesto los paños grandes. Un vinilo impreso tiene la desventaja, entre comillas, de que la colocación requiere una colocación mucho más profesional. Si no tienes un equipo profesional para ello, se te va a deformar la impresión, se va a dañar la tinta en la colocación, que también por eso se da el laminado. Porque como veis están usando mucha espátula, mucha mano, mucha fricción. Eso normalmente puede dañar la tinta. Para eso es necesario el laminado en este caso. Hombre, nuestro diseño no es muy complejo, ¿no? No, es muy sencillo, es muy sencillo. Ahora sí que hacerlo con mucho cuidado, como veis, fíjate, el paño de cola, que es muy sencillo, no tiene mucho misterio, pero como lleva ya la envolvente, tanto el paso de rueda como luego la envolvente de la trasera y tal, lleva mucha curva. Un paño muy pequeño lleva mucha curva. La trasera es lo más difícil. Claro, es la más difícil, efectivamente. Siempre se empieza por la más difícil. La más sencilla es el antirreflejos del capó y luego esta que no tiene ninguna dificultad tampoco, lo único que hay que cuadrarlo en recto para que no dé un efecto de que te baja la carrocería, ¿no? Claro. Se quiere ir con la línea de la toma de aire falsa para que siga para atrás y que dé el dinamismo al coche que tiene el diseño que habéis hecho. Esto de los bajos es quizá lo más problemático, ¿no? A lo las mejor. curvas. Cuanto más curva, más cuesta darle forma, porque una recta. Es más fácil porque es todo recto, no tiene curvas. Claro. Entonces va. Bueno, pues ya está puesta la parte trasera, también la parte de medio de las puertas y ahora están liados con la parte baja. La verdad es que está quedando espectacular, estamos súper emocionados, estamos deseando verlo ya terminado y nada, vamos a seguir grabando a ver cómo lo termina.
esta parte es un poco para proteger los laterales de piedras, arena y demás. Y además es donde van los sponsors, así que nada, si quieres estar ahí ya sabes. Bueno, ya tenemos todo este lateral terminado, la verdad es que está espectacular. Ahora está pidiendo ruedas ya. ¿Este es más fácil que ya es el segundo o no? Ya le hemos cogido un poquito más de práctica a las curvas. Sí, parece que este va más rápido, ¿eh? Ah, sí. Estamos ya con el otro lado y con la parte baja, que bueno, es de las más facilitas, ¿no? Tiene algún nervio por ahí, pero bueno, prácticamente todo recto, así que es bastante más fácil. Pero bueno, nos sí hace falta 3 personas, ¿eh? En estas largas. Esto no lo puedes hacer tú solo en casa, como hago yo algunas ñapas. Bueno, ahora nos están poniendo la parte de atrás. Aquí es donde hemos hecho un diseño más sencillo, es simplemente una línea y luego va a ir el logo a la derecha. Bueno, ahora se van a poner con la parte del capó. Esta parte es un poco como un parasol, o sea, para evitar los reflejos, que sobre todo en un coche blanco como este, cuando conduces, tienes bastante reflejo del capó del sol. Así que nada, esto va a evitar esos reflejos y la verdad es que también le da un toque estético bastante bueno. Bueno, pues ya está terminada la rotulación. Muchas gracias a Kike de Distri-Paper, han hecho un trabajo genial. Ahora lo vamos a enseñar. Queremos sacarla fuera, vamos a ir a un sitio donde la podamos ver en todo su esplendor. Pero bueno, gracias Kike, ha sido brutal. Muchas gracias. Un placer. Y nada, vamos a sacarla fuera, vamos a buscar un sitio donde se la vea bien y vamos a enseñar todos los detalles. Venga, vamos.